Ok. Hoy día tenemos un tema corto, pero bien fundamental para los que estamos en la fe con Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que representa la cruz? Y vamos a ver, ¿qué es lo que representa la cruz? Oh, la cruz, sacrificio. Un sacrificio, te voy a invitar a René, a ver si entra. Libertad de pecados. Ok. Cumplimiento de la palabra de Dios. Porque estábamos viendo primero en la cronología dónde es que aparece recién la cruz como sacrificio de Jesús. Pero que en sí, claro, para nosotros los cristianos representa bastante, es la representación de la fe cristiana. Pero ¿qué otras ideas nos da? Bueno, la cruz desde mucho antes Era un castigo. de Cristo era la forma que tenía el tabernáculo, era la forma en que estaba organizado el pueblo hebreo, o sea, tiene un significado que viene de atrás y que después se consuma con el sacrificio de Cristo, confirmando de que eso es el símbolo de Él. En la historia, a través de diferentes culturas se ha estado utilizando sin un significado real o primario. Que se haya entendido, sí. Sí. Entonces, si vemos, por ejemplo, la cruz normal, primero es un madero en donde era colgado el condenado. En la historia de cuando se empezó a usar, porque antes de los romanos ya se usaba en el Medio Oriente como tortura, como ejecución. Muerte lenta, sí. Pero con los romanos se pulió, se hizo mejor, ¿cómo se dice? Se mejoró. Mejoraron la versión, sí. Sí, y ya ellos lo aumentaron. Entonces, y la usaban constantemente. Los otros no, como algo especial, como decir una condena a muerte o algo que no era constante. En el caso de los romanos sí, ya se empezó a usar más seguido. Pero en realidad no es más que un madero en donde se mandaba a la ejecución al condenado. Pero si pensamos en el caso de Jesús, eso fue lo que hizo Él. Él fue condenado por cada uno de los humanos. Nunca lo tomamos de ese aspecto, de ese ángulo, ¿verdad? Suena fuerte. Y fue visto como criminal también. Por eso pues, un condenado es alguien condenado a muerte, alguien que se le tortura, porque tuvo tortura, es un modo de tortura también. Bueno, vamos a ver enseguida eso. Fue un modo de ejecución que fue mejorado por los romanos y en donde clavaron a Jesucristo, eso lo acabamos de ver. Para los cristianos representa la salvación. La palabra en griega, estauros, quiere decir una estaca, un madero o un leño. Y si recordamos el Antiguo Testamento, nos dice, maldito aquel que muere en un madero. Él, Jesús, murió maldito, ¿por qué? Porque llevó los pecados de cada uno, no siendo de él, los pecados ajenos, los cargó y fue maldito. Y en el Antiguo Testamento ya nos dice eso. Bueno, este nombre dice o madero, o estaca, o leño, que significa la palabra estauros. Y la palabra cruz en latín usa o provoca el verbo cruciare, que significa crucificar o torturar. Crucial sale de ahí. La palabra crucial sale de ahí. Crucial, cruciare. Pero también aparece la palabra crucifijo. Entonces tenemos primero que la estaca o el madero, etcétera, y que en el latín, no en el hebreo ni en el griego, en el latín es donde aparece recién la palabra cruciare, que significa el crucificar o torturar,
Y de aquí también sale la palabra crucifijo. ¿Qué quiere decir crucifijo? Fijarlo a la cruz. Ah, ya. Ya. Fijarlo. Fijado a la cruz. Ahora, la porción vertical significa la divinidad de Jesús y la porción horizontal la humanidad. Porque estamos todos al mismo nivel de Él acá en la tierra. Él bajó y cuando habla el amor al prójimo, está hablando en forma horizontal. Pero cuando habla de amor a Dios, está hablando de amor en forma vertical. Y está la divinidad y la humanidad. Interesante, ¿verdad? Sí. Entonces, la cruz como símbolo del cristianismo se empezó a usar recién por el siglo III. O sea, un poquito después de la crucifixión, pero los primeros cristianos no la usaban para evitar la persecución, ¿se acuerdan? Para no ser reconocidos como tal. Especialmente en esa época es que no la usaban para no ser reconocidos. No ¿Y ellos qué entiendo. usaban? Usaban el ictus, que es El pez, ¿no? la forma del pez. Y entonces, a partir del siglo III, fue cuando cambió esto, porque ya se estaba haciendo conocido a través del Imperio Romano. ¿Se acuerda qué pasó alrededor de los 300, 350 después de Cristo? El emperador romano Constantino. Constantino puso en Roma la religión Cristiana. primaria, o sea, ¿cómo se dice? Estableció el cristianismo como religión del imperio oficialmente. Ahí está, esa es la palabra que buscaba. Oficialmente instaló la religión a través del imperio romano. Y el imperio romano se extendía hasta el Medio Oriente y hasta África en el sur. Entonces, como ya estaba esparciéndose el ser cristiano, digamos, ya ellos dejaron de usar esto y empezaron a usar el simbolismo de la cruz. Pero también por otra razón no la usaban, porque esto representaba la tortura que había pasado a Jesucristo. Ahora, el emperador Constantino también usa o adopta otra cruz que se llama crismón, en donde, déjame pensar cómo es, en donde es la cruz, pero él también tiene acá abajo algo. ¿No se acuerdan? Eso lo hemos visto en algunos iglesias. Sí, usan eso abajo. Sí, se llama crismón. Para hoy, la vida de hoy actual, el cristiano de hoy, la cruz representa el misterio de Cristo, que estuvo escondido por tantos años y representa la salvación para lo que es el cuerpo de Cristo, para formar eso. Entonces nos da un símbolo de victoria y de esperanza, porque nos ofrece, a través de Él, sabemos que es solo el camino único para la vida eterna. El cuerpo de Cristo. Para el cuerpo de Cristo. Veamos qué es lo que nos dice en Génesis 1. Génesis 1 y el verso 31. En las primeras épocas del cristianismo, a los seguidores de Cristo no se les llamaba tampoco cristianos, sino los seguidores de la cruz. Y cristianos han venido a ser recién, desde, como nos dice el libro de Pablo, en Antioquía,
fueron los llamados primeros cristianos. Pero no era un término común, público. Los seguidores de la cruz. Entonces, ¿qué nos dice Génesis 1:31? ¿Sé si lo tienes? Sí. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Amén. Amén. Nos está hablando de hacia el final de la creación. Dios creó primero, creó todo. Y después empezó a formarlos, ponerlos juntos y haciendo esa formación. Y así fue como formó al hombre también. Pero acá nos está diciendo lo que acaba de leer Ceci, en donde Dios vio que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno. Era bueno en gran manera. Era su perfección. No necesitaba arreglar nada. No necesitaba quitar nada. No necesitaba ponerlo de cabeza. Estaba perfecto. Y entonces, ahí fue cuando crea al hombre también. ¿Y qué nos dice entonces en el capítulo 2, versos del 1 al 3, Nelly? Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Entonces nos confirma lo que acabo de decir. La creación. Después de la creación, lo último que creó y que puso junto fue al hombre. Al hombre, que fue la última obra, y toda su creación la ve junta y dices, perfecto. Es mi obra maestra. Porque primero creó y puso juntas las cosas, la habitación, el ambiente que iba a respirar, los pulmones que necesitaban el oxígeno, la vegetación que iba a proveer ese oxígeno, la comida que iba a proveer para que el hombre coma, etcétera, etcétera. Y deleitarse también a sus ojos con la belleza de la creación. Todo era perfecto. Y encima le daba su gloria. La gloria de Dios iluminaba todo. Lo mantenía protegido, lo mantenía en paz, lo mantenía en comunicación directa con Dios. Era algo realmente que por una tontería, por una desobediencia se perdió. Pero la cruz, Jesús, nos lo ofrece de regreso. Y cuando estemos en esa gloria nuevamente es cuando vamos a regresar como al principio. Amén, así es. Entonces nos está diciendo acá que después que vio Dios la creación que tuvo, todo fue creado, todos los ejércitos, ¿qué quiere decir? O sea, todas las partes del universo completo, de cada uno de los planetas y galaxias, etcétera, y acabó y lo santificó. ¿Qué quiere decir santificarlo? ¿Qué quiere decir la palabra? Viene la palabra santo. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Es limpio, puro. Que es separado. ¿Separado para qué? ¿Separado por quién? ¿Y separado con qué propósito? Santificó ese día. Los separó del resto de los otros días para su alabanza, para su agradecimiento, para cuando Él llama a sus santos, somos llamados los hijos de Dios santos en el Nuevo Testamento. Cuando Él llama a sus santos, es para separarlos, para que sigan su camino, escuchen su voz, aprendan su palabra y sean levantados, formen su iglesia. Obedezcan. Amén. Entonces lo santificó, ¿qué quiere decir? Que separó ese día para Él. Por eso decimos en los Salmos, este es el día que Dios ha hecho.
el día para Él, un día dedicado solo para Él. Y nosotros lo celebramos un domingo, pero no necesariamente tiene que ser domingo. Se celebra el domingo por la resurrección, que cuando Jesús, después de la cruz, resucita el domingo en la mañana. Pero cuando tú quieras alabar a Dios, todos los días son de Él y para Él. Pero siempre Él pide un día dedicado a Él. No tiene que ser domingo. Tú puedes escoger cualquier día. Amén. Vayamos al capítulo 2 y verso 17. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando está el hombre en esa gloria y en esa relación con Dios? Lucho, 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok. ¿Cuál era el único requisito, la única regla que tenía Adán y Eva cuando estaban en el jardín? Que no comiesen de un fruto. No nos dice una manzana, nos dice de un fruto, de un árbol. La única regla de 99 que podía ser, la una fue la que desobedeció. ¿Qué nos hace diferentes hoy? Lo que tenemos prohibido, lo que no debemos hacer, lo que menos nos debe llamar la atención, es donde más volteamos. Sí, ¿Cierto? Igual. Todo lo malo atrae. No comas esto porque te trae problemas de salud. Pero es rico. Pero es rico, me gusta. Ay, un pedacito no va a hacer nada. Ya pues, un pedacito seas mala. Y encima sabe a miel. Y no te empalaba. Y no te emparas. Entonces, son cosas, como dice más adelante por otro lado, vamos a ver, las obras de la carne. La carne es lo que te dice, y el estómago te pide. Entonces tu mente le quiere dar gusto a tu estómago, pero si te das cuenta, todo es físico. Y terminas enferma. Y después, ay Diosito, ayúdame, perdóname, cúrame. ¿Qué diferencia hace eso con el pueblo judío que hemos estudiado en el Antiguo Testamento? Somos iguales. Exactamente. Sin embargo, en la cruz, todo ese ruego, todo ese llanto, se ha quedado clavado en esa cruz. Y Dios nos ofrece a través de Jesús la sanidad, la inteligencia y sabiduría, que la hemos perdido obviamente al hacer esas cosas, la fortaleza de poder decir, no voy a hacer esto, no voy a comer esto, y no lo comes. Que eres santo también cuando aceptas a Cristo. No, depende de cada uno cuánto dejas obrar al Espíritu en ti. Porque dices, sí, no, yo lo acepté a Jesús, pero sigues haciendo lo que no debes hacer. Entonces, ¿cómo puede obrar el Espíritu en ti si no hay transformación? Si tú no le dejas obrar, no va a transformarte. Ese es el punto crítico de todo cristiano. Dicen, sí, yo creo en Dios, ok, pero ¿cuál es Dios? Primero. Porque generalmente, y esto es en todo el mundo, el pensar yo creo en Dios o el decir, pensamos en Dios vago, una idea vaga, pero no en el Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es más difícil que tengamos esa mente, que cuando dices yo creo en Dios piensas en un creador. No, son los tres. Y de esos tres, uno vino aquí, que es el Hijo, el que se hacía visible a la humanidad desde el principio de Adán y Eva. Fue el que se hacía el comunicador. Y por él, nos dice la palabra, fueran las cosas creadas. Por él es el hacedor. Por su causa, para él y por él. Y en él se sostiene todas las cosas creadas. Todo es de él. Todo es de él. Entonces, el mismo creador, cuando pensamos Dios, debemos pensar
¿Dónde está René? Perdón, un ratito. René. René, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿me escuchas? René. ¿Aló? René, ¿Aló? ¿me escuchas? René. ¿Aló, tía? Sí, ¿no me escuchas? Sí, sí, te escucho, ya va, déjame ver que es que está muy bajito, ya va. ¿Aló? Ahora, Sí, ahora te escucho mejor, ya. ahora sí. Pues no tienes otro canal de entrada porque tengo a Cecilia en la otra. Déjame ver, no sé, O yo te estoy invito. metiéndome. Cuelga y yo te invito ¿Cómo? por el otro lado. Cuelga y yo te invito por el Ok. otro lado. Dale, Ya, ok. chévere. Ok. ¿Ahora sí estás ahí? ¿Ceci? Oh, yo sí. Ya, ok. Voy a invitar a René que estaba entrando por el otro lado. A ver. A ver si contesta. Ahí está, ahora sí. Ahora sí entraste ya. René, ¿me escuchas? Listo. Ok. Ahora sí, ¿no? ¿Escuchas bien, René? Sí. Ya. Yo, ¿Puedes leer tengo mucha gente aquí, yo escucho. o vas a escuchar No, nomás? tengo mucha. Ya, ok. Sí. Ok. Ya, entonces estábamos hablando, espera, déjame reunir mis pensamientos otra vez. Leíste el 2.17, ¿verdad, Lucho? Sí. Ok, en donde la única regla que tenían Adán y Eva en el Edén, en el jardín, era no comer. Entonces hubo desobediencia de la única regla, que en realidad no era nada difícil, pero no obedecieron y eso causó que esa gloria en que vivían la pierden. Veamos qué nos dice Génesis 3:6, si lo tienes. A ver, Génesis 3:6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Amén. Amén. Ok, entonces primero nos dice, dejé el lapicero. Primero nos dice que la mujer vio que era, dice, o sea que usó sus ojos. Sus ojos. Ya, sus ojos, su vista. Y después dijo que era bueno para comer. ¿Tenía hambre? Hambre de probar. La desobediencia. Ujú. Y después era agradable a los ojos, acabamos de verlo, y el árbol codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Ok, veamos entonces. La mujer usa sus ojos físicos, para satisfacer ¿qué? Su estómago. Mira, exactamente lo que estábamos hablando hace un ratito. Estás viendo cosas que quieres comer que te van a satisfacer tu estómago, pero sabes que te hace daño. Entonces, en este caso, ¿qué está haciendo? Lo mismo. La desobediencia. Está haciéndole daño, porque no sabe lo que van a perder, sí, porque Dios les ha dicho qué es lo que le va a pasar, qué es lo que va a pasar si comen ese fruto. Van a morir. Ellos no saben todavía qué significa la muerte, pero saben que sí va a tener una consecuencia que es obvio que no va a ser buena, no va a ser agradable para ellos. ¿Y con qué efecto es que quiere hacer todo esto? Porque quiere ser más sabia, quiere tener más sabiduría. Igual que Dios. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que no se satisface con lo que tiene, ya tiene todo el jardín del Edén para su uso, para su propia satisfacción, pero quiere ese pedacito, ese 1% que le dijeron que no podía. ¿Qué nos hace de diferente hoy? Nada. Nada, porque siempre queremos más y más
Y más, ¿para qué? Para llenarnos, ya sea el estómago, ya sea el ego, ya sea la mente o la boca, que ya no podemos inflarnos más del orgullo que tenemos, pero queremos más. Cuando en vez de llenarnos de lo que realmente merece, es agradeciendo a Dios por lo que nos da. De esa manera, si vivimos y contemplamos nuestros días de esa manera, Dios nos va a dar más, porque sabe que nosotros no nos llenamos del ego, sino de Él. Y entonces Él se ha de manifestar en una manera más fuerte, más grande y sobrenatural. Porque nosotros vivimos aquí a un nivel natural. Todos los días vivimos en constante observación de la naturaleza, que está al mismo nivel, como decir, en el nivel horizontal, a la altura nuestra, a la expansión de nuestro alcance. Es el nivel natural de todos los días. Pero con Dios subimos al nivel sobre lo natural. Y Él se mueve en el nivel sobrenatural. Amén. Vayamos a Romanos 3 en el Nuevo Testamento. Estamos acá. Acabamos de leer 3.6. Cecilia acaba de leer 3.6. Romanos 3.23. En el Nuevo Testamento, después de los 4 evangelios, Hechos y Romanos. ¿Qué lee? Romanos 3.23. A Nelly le toca. 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es algo que en el nacimiento natural nuestro, todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque todos descendemos del primer hombre, de Adán. Aunque no hayamos pecado voluntariamente, pero lo llevamos por sangre pecaminosa. Entonces todos somos pecadores y acá nos dice, no hay una sola excepción que no sea pecador. Y nos dice, entonces por ese pecado, ¿qué pasa? Estamos, ¿qué? Destituidos. ¿Y de qué hablábamos? De la gloria en que se movía Adán y Eva en el jardín. La gloria de Dios estaba al alcance con ellos. Ellos vivían en la gloria de Dios. Pero ahora, por ese pecado, Dios los sacó de ese estado y cambió la situación, cambió el ambiente. Y ahora ellos y todos nosotros, por consecuencia, ya no gozamos de esa gloria. Y eso es lo que se conoce como la maldición humana. Porque al sacarlos de su estado perfecto, estamos condenados. Condenados a muerte. Tal vez no acá, pero sí a la hora que viene el juicio final. La cosa que nuestra vida no va a pasar del espacio de los 80, 90, 100 años a cuánto tiempo puedas vivir en esta tierra. Pero con Jesús nuestra vida se extiende a la eternidad. Amén. Entonces, ahora nos está haciendo reconocer acá el apóstol Pablo que hemos perdido ¿cómo se llama? Ese privilegio de vivir cerca a Dios y estamos condenados. Pero, ¿qué pasa? Romanos 5:18. Lucho. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Romanos 5:18. Es Corintios, ¿no? Estamos Romanos 5:18. Está antes de Corintios, Romanos. Ya. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno
vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces está explicando la condena que cada humano tiene por ser descendiente de Adán y Eva, por la desobediencia que tuvieron. Estamos condenados. Pero a través de Jesús, Él nos da esa justificación de vida. ¿Qué quiere decir justificación? Un reemplazo. Él nos da su posición, su puesto a cada uno de los que vienen y creen en Él y lo aceptan. Él ofrece, pecadores o no pecadores, creyentes o no creyentes, Él ofrece, aquí estoy. Mi sacrificio es igual por ti que por el ateo, que por el budista, que por el musulmán, etc. Mi sacrificio está dado para ti, igual que para el mundo. Es tonto no tomar algo que se te ofrece gratuitamente. Es tonto perder la oportunidad de recibir algo tan grande que es la vida eterna. Solo porque no lo entendemos, es que la fe no te permite. Cuando obras en fe, tú no tienes que entender, lo haces con el corazón, lo haces porque quieres creer algo que no entiendes. Eso se llama fe. Si vas a entender y lo vas a ver, entonces no tienes fe, porque ya está dado. La fe es algo que se hace visible de lo invisible. Algo que tú lo sientes, que tú lo vives, que tú lo practicas en ti sin tener que tenerlo delante tuyo para verlo. Esa es la fe. Entonces, por fe se recibe esa salvación, se recibe ese sacrificio en la cruz, se recibe esa libertad de la condena a la que estamos por Jesús. Amén. Amén. Vayamos entonces hacia 1 Corintios, después de Romanos viene Corintios, 1 Corintios 15 y verso 22. ¿Qué nos dice Ceci? Ceci, ¿estás? ¿Qué le pasó? Hello, Ceci. ¿Sí? Ah, yo dije, ¿dónde te fuiste? Ay, es que es un día larguísimo. Ah, Te estoy escuchando, pero me perdí un momentillo. ¿Qué estaba leyendo? 1 Corintios 15, 22 te toca. Ay, perdona. No, está bien. 1 Corintios 15, 22. 22. A ver. Ok, este cortito. Sí. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos mueren a vivir. En Morimos para Cristo, vivir. en Cristo vamos a tener vida en Él, Ujú. pero a través de Adán tenemos solamente vida terrenal, física, pero después la muerte. Amén. Vayamos a Romanos, regresemos a Romanos, un libro antes de Corintios, a la izquierda. Romanos 8 y verso 1 y 2. ¿Qué nos dice Nelly? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, No, para que... estás en otro lado. Romanos 8. 8. Romanos 8, 1 y 2. Romanos 1 y 2. Ahora yo creía que era 12. Oh, no, 1 y 2. Ok. Está bien, 8, Romanos 8. sí, 12. 1 y 2, 1 y 2. Ah, ya, ahora sí. Mira. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y entonces nos dice, ya no hay condenación. Estábamos viendo que desde aquí, de Adán y Eva, viene la condena de morir. Morir en una cruz o morir definitivamente. Pero con Cristo ya no existe esa condena, ya ha sido levantada, estamos libertados, estamos salvos. Esa es lo que Cristo, la cruz, va a ofrecernos. Nos quita esa condena. Y la última para terminar, Hechos, hacia la derecha,
No, perdón, estamos en Romanos, es a la izquierda. Hechos 4, 12. Estoy pensando hebreos. Hechos 4 y verso 12. Ahí sí es verso 12. ¿Quién le toca? Lucho. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo. Nombre. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. ¿Qué quiere decir? Este verso es bien poderoso. Tiene dos cosas. Primero nos está diciendo en Él, en este sacrificio, en Cristo Jesús, tenemos que salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, o sea, para este mundo, para los humanos, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. O sea, solo a través de Él somos salvos. Pero su nombre, Jesús, Jesucristo, su nombre es poderoso. Porque solamente con su nombre, nos dice por otro lado, los demonios tiemblan. Y las cosas fueron hechas por Él. Y si tenemos fe en Él, hemos de seguirlo de la misma manera. Vamos a poder actuar de la misma manera que Él, porque Él está viviendo en nosotros. Amén. Lucho, ábrele, por favor. Amén. ¿Preguntas, comentarios?